Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Profe Online. Estamos con los cursos de matemática y dentro del curso de matemática estamos con las ecuaciones de tercer grado o polinomios de tercer grado. Tenemos en este ejercicio que determinar la ecuación del polinomio de tercer grado o ecuación de tercer grado que tiene como gráfico esta función. A diferencia de los ejercicios anteriores que habíamos visto en este mismo canal, donde habíamos determinado raíces a partir del gráfico, o sea, la ecuación a partir del gráfico, y las tres raíces eran datos, en este caso, una de las raíces no es dato. Entonces, vamos a necesitar, aparte de un valor como era P de 0 igual menos 16, otro valor P de 3 igual 8. De forma que nos va a quedar un sistema de ecuaciones que al resolverlo vamos a determinar el coeficiente principal y vamos a determinar también la raíz que nos está faltando. Para eso, el primer planteo que hacemos es la descomposición factorial del polinomio. Es decir, nosotros vamos a plantear, tenemos que hallar, vamos a ir al punto 1 donde vamos a hallar la ecuación y es, para hallar el punto 1, el coeficiente principal le vamos a llamar A por X menos esta raíz que no conocemos, le vamos a poner alfa por X menos la segunda raíz que sí conocemos, por X menos la otra raíz que es 4, y a partir de esa ecuación vamos a aplicar los dos datos que tenemos, que son P de 0, sé que es igual a menos 16, por lo tanto me va a quedar A por 0 menos alfa, por 0 menos 2, por 0 menos 4, igual a menos 16. Sustituimos, me va a quedar 8, y esto A por menos alfa, me va a quedar menos 8. A alfa igual a menos 16. De manera que si yo paso el 8, menos 8 dividiendo, A por alfa va a ser menos 16 sobre menos 8, A por alfa va a ser igual a 2. No sé cuánto vale A, no sé cuánto vale alfa, pero sí sé que multiplicados dan 2. Entonces ya tengo una ecuación con dos incógnitas. Voy por la segunda ecuación con dos incógnitas para resolver el sistema. Esa ecuación es la que tengo acá marcada. P de 3 igual 8. Entonces, me planteo P de 3 y eso va a ser, ¿cómo voy a hacer P de 3? Como hago siempre cualquier valor numérico de un polinomio. Si voy a sustituir la X por 3, voy a sustituir en la ecuación cada una de las X por 3 y lo voy a igualar a 8. Entonces, al hacer las cuentas me queda A por 3, 3A, por menos alfa, A por alfa. Esto por 1, que es 3 menos 2, por menos 1 es igual a 8. Como esto me da menos 1, hago la distributiva acá y me queda menos 1 por 3A, menos 3A, menos 1 por A por alfa, me da 8. Y acá tengo la segunda ecuación con las dos incógnitas. Y esto es importantísimo porque esta forma de determinar la ecuación, mejor dicho, la resolución de un sistema de ecuaciones donde las variables se están multiplicando,
No necesito sacar ninguna de ellas, sino que usar. Yo sé que A por alfa multiplicado valen 2. Y acá yo tengo A por alfa multiplicado. Por lo tanto, voy a poner 2 en ese lugar y me va a quedar menos 3A más. Y en vez de A por alfa, voy a poner 2. Y eso lo voy a igualar a 8, lo cual me va a permitir calcular el A, porque me quedó una ecuación con una incógnita. Entonces, paso el 2 restando, menos 3A igual a 6, paso el menos 3 dividiendo, y me va a quedar que A vale menos 2. Ya tengo el valor de A entonces. Lo que voy a hacer ahora es sustituir ese valor de A acá y me va a quedar, o sea, voy a decir que menos 2 por alfa es igual a 2. Entonces lo que hice fue sustituirla aquí. El alfa lo paso dividiendo y el alfa me da menos 1. Por lo tanto, la ecuación genérica del polinomio P de X me quedó menos 2 por X menos 1 por X menos 2 por X menos 4. Esto es entonces la ecuación del polinomio factorizado. Lo que vamos a hacer ahora es hacer la distributiva. Recuerden que para hacer esto no vayan a hacer menos 2 por este, menos 2 por este y menos 2 por esto, porque esto es un solo término, es una multiplicación de 4 factores. Se hace la distributiva con lo de adentro del paréntesis de A1 menos 2x menos 2, lo otro se deja igual y sigo avanzando. Menos 2x por esto me queda menos 2x2 más 4x menos 2x más 4 por x menos 4. Acá nos conviene reducir esto y el polinomio que me va a quedar. El primero era 2x2. Me va a quedar menos 2x2, 4x menos 2x, me va a quedar 2x, 4 está solo, queda 4 por x menos 4. Entonces, ahora comenzamos a hacer la distributiva menos 2x3 menos con menos más 8x2, 2x con x más 2x2, 2x con menos 4 menos 8x, 4 con x más 4x y 4 con menos 4, 16 negativo. Vuelvo a reducir el polinomio y me queda menos 2x a la 3. 8 y 2, 10, x2. Menos 8 más 4, menos 4x, menos 16. Bien, este es el resultado final, entonces, de la ecuación que debía obtener, que era la ecuación de la función polinómica de tercer grado. Voy a corroborar término independiente, punto de corte con el eje Y, menos 16. Coeficiente principal, menos 2. Tenía también la raíz menos 1, es una de las raíces evidentes de un polinomio. Por lo tanto, los coeficientes de orden impar
menos 2 menos 4 es menos 6. Los coeficientes de orden par, 10 menos 16 es menos 6. Quiere decir entonces que corroboré o verifiqué que esa ecuación cumplía con las condiciones del polinomio que a mí me estaban pidiendo. Es decir, menos 2x3 más 10x2 menos 4x más 16 es la ecuación, menos 16 es la ecuación del polinomio de tercer grado. Ahora, me piden lo siguiente, que resuelva la ecuación P de x igual a 8. P de x igual a 8, tengo que trazar una 8, es una gráfica que es una constante. Por lo tanto, voy a tener que trazar un gráfico constante a la altura del 8 y ver los puntos de corte con la función que voy a estar trabajando. De esta manera, si yo trazo a la altura del 8, lo que voy a tener es 3 puntos de corte, por lo tanto sé que voy a tener 3 raíces que voy a tener que determinar igualando la ecuación a 8, pasando hacia el otro lado, y luego ya sé que una de las soluciones es 3. Lo voy a bajar por Ruffini, el polinomio que me quede, y voy a seguir con lo otro. Bien, entonces vamos a proceder a escribir la ecuación que determinamos recién, la de menos 2x3 más 10x a la 2. O sea, es la que acabamos de hacer. Primero la vamos a igualar al valor de 8, que es lo que me están pidiendo. O sea, esta es la ecuación del polinomio del gráfico que está en azul. Esta es la ecuación del gráfico que está en rojo, y como queremos los puntos de corte entre dos gráficos, sean cuales sean, en este caso porque es una constante, puede ser con una recta, que me hagan cruzar una recta por acá, otro polinomio segundo de tercer grado, lo que hago es igualar las dos ecuaciones. Una vez que la igualo, paso todo hacia un lado de la igualdad. Por ejemplo, traigo el menos 8 para este lado, me queda menos 2x a la 3 más 10x a la 2 menos 4x. Como viene menos 8, con menos 16 va a quedar menos 24 igual a 0. Entonces, me queda resolver esta ecuación igual a 0, que yo sé que tiene una raíz que es 3, porque 3 era uno de los puntos de corte donde esta igualdad se produce, que es lo mismo que esta igualdad. Acá un consejo operativo. Como todos los valores son pares, y hay un 2, que es el mínimo, voy a dividir todo por menos 2. ¿Por qué hago esto? Porque está igualado a 0. Y el valor de x que me dé 0 esto es como sacar menos 2 de factor común. Me queda x3 menos 5x2 más 2x más 12. Entonces, los valores que hacen 0 esto, hacen 0 esto, porque menos 2 por 0 va a dar 0. Entonces, tengo un número más chicos, lo cual me va a permitir trabajar más fácil. Voy a bajar este polinomio por Ruffini, por la raíz evidente que tengo, que es 3. Entonces pongo coeficiente de x3, coeficientes de x2, coeficiente de x, término independiente, y lo voy a bajar por la raíz 3. Bajo el primero 1, 1 por 3, 3, menos 5 más 3, menos 2, menos 2 por 3, menos 6, 2 menos 6, menos 4, menos 4 por 3, menos 12,
12 menos 12, 0. Me queda el polinomio de segundo grado, 1x2 menos 2x menos 4 igual a 0, que tiene las otras dos raíces que me están representando los otros dos puntos de corte. Aplico Bhaskara para calcular acá, que es el opuesto de b, más menos raíz cuadrada b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Esto me queda 2 más menos 4 por menos 4, 16, más 4, 20, raíz de 20 sobre 2. Hago esta cuenta y eso me va a dar 1 más menos raíz de 5, lo cual es 1 más raíz de 5, que más o menos, esto solamente para ubicarlo, es 3,23, y 1 menos raíz de 5, que más o menos es menos 1,23. Me fijo si eso es lógico, y es lógico, porque uno tenía que estar entre 3 y 4, una de las raíces, esta es 1 más raíz de 5, y la otra tenía que estar menor que menos 1, que el menos 1 era este, el alfa, lo habíamos calculado que era menos 1, si esta era menos 1, este de acá es menos 1,23. Entonces, de esa manera resolvimos la ecuación P de x igual 8, que trazamos la línea, lo vimos gráficamente lo que era, la operativa se iguala a las dos ecuaciones, en realidad una es una ecuación, la otra es una constante, paso todo hacia un lado, resuelvo hallando las raíces de lo que me queda. La parte 3 me pide resolver P de x mayor a 0. P de x mayor a 0 son los valores. Ahí vuelvo a la función original, a la función que está graficada en azul. Son los valores del gráfico que están por encima del eje X. Esos son los positivos. Si está graficado por arriba, es positivo. Si está graficado por abajo, es negativo. Entonces, para resolver la parte 3, trazo el eje X, es como que yo comprimo la gráfica, voy a bajar el 4, vuelvo a la gráfica azul solamente el 2, y el menos 1, que son las tres raíces que tengo, sé que en cada uno de esos puntos es el corte con el eje X, entonces la función vale 0, y arranco. En el primer tramo está por debajo del eje. Si está por debajo del eje, este tramo de acá, por debajo del eje, quiere decir que la función es negativa. De 2 a 4, la función es positiva. De 2 a menos 1, la función es negativa. Y de menos 1 hacia acá, la función está graficada por encima, o sea que es positiva. Si ustedes miran, lo que hacíamos era determinar las raíces y empezar desde la derecha con el signo del coeficiente principal, que era menos 2, lo tenemos acá, menos 2, que es este mismo que sacamos, o sea que empezamos con negativo, cambiamos en cada raíz de negativo a positivo. Es decir, que resolver una inecuación de la función polinómica es prácticamente establecer cuando está graficada por encima del eje X o cuando está graficada por debajo del eje X. Así que ya sabes, si te quedó alguna duda sobre este ejercicio, nos dejas tu duda en los comentarios del video, trataremos de resolverla a la brevedad. Y si no, si tenés alguna, necesitas algunas tablas de propiedades, factorización o alguna cosa, en Instagram tenés
nuestro perfil Profe Online UI, que podés encontrar una serie de tablas, propiedades y una serie de cosas. Y si no está ahí lo que estás buscando, nos mandás un mensaje y nosotros pronto subimos esas tablas de propiedades. Todo lo que son tablas que tú necesites, la vas a encontrar en nuestro perfil de Instagram. Y los videos en nuestro canal de YouTube, así que te pedimos que te suscribas, que active la campanita, así te enterás enseguida cuando subimos el próximo video. Y si estás necesitando alguno, nos envías, nos haces saber tu duda y trataremos de ayudar. Así que a estudiar y nos vemos en el próximo video de profeonline.uy. ¡Chao!